El hijo pisoteado hasta quedar medio muerto por el hijo de un peso pesado del Ministerio de Defensa. En ese infierno desciende su madre, la primera mujer en alcanzar el rango de general de división. La guerra iniciada por la venganza de un hijo se convierte en una lucha sangrienta y desesperada contra una corrupción gigantesca que apunta al corazón podrido de la cúpula militar. Comienza el juicio cruel y gratificante de una madre con corazón de acero, que destruye por completo el poder y la vida de aquellos que se atrevieron a tocar a su hijo. Si la historia le conmueve, por favor suscríbase y dé un me gusta. Gracias. General de División del Ejército Argentino, Valentina Quiroga. Delante de su nombre siempre aparecía el adjetivo, la primera. Fue la primera mujer jefa de batallón de infantería, la primera mujer jefa de regimiento, y finalmente, una figura legendaria que se convirtió en la primera mujer comandante de una división de infantería en la línea de frente. Dentro del ejército, la llamaban el Fénix de Acero. Era una expresión que significaba que nunca se quebraba ante ninguna crisis, sino que resurgía con más fuerza de las cenizas. Su despacho distaba mucho de ser lujoso. Un enorme mapa de operaciones, varios libros de estrategia militar y documentos ordenados sin un milímetro de error representaban su carácter. A través de la ventana, se veían a lo lejos las líneas de alambradas que recorrían la geografía escarpada de los Andes. Era la frontera de la patria que ella defendía arriesgando su vida. Para ella, había otro nombre tan importante como su vida de soldado. Era el nombre de madre. Martín, el hijo que obtuvo como un milagro tras 20 años de matrimonio. Él era su única debilidad y su razón de ser más poderosa. El día que Martín se alistó para el servicio voluntario, Valentina no fue a verlo a propósito. Como comandante de división, tenía que supervisar el ingreso de miles de soldados, pero no tuvo el coraje de enfrentar la imagen de su propio hijo vistiendo el uniforme. Temía que el amor de madre nublara su juicio frío como comandante, así que se aplicó a sí misma una vara aún más estricta. Martín no le guardó rencor a su madre por eso. Al contrario, saludó con una mirada serena pero más firme que nadie y entró al centro de instrucción. Era digno hijo de ella. Era una tarde como cualquier otra. Mientras revisaba los informes de rendimiento de entrenamiento de las unidades subordinadas, sonó el teléfono interno del jefe de ayudantía en el escritorio de Valentina. Mi general, su hijo está llamando desde un número no registrado. Se lo paso. Valentina se detuvo un instante. Era un hijo que, salvo durante el periodo de instrucción básica, nunca había llamado a la unidad desde que fue asignado a su destino final. Todo lo que hacía era preguntar brevemente cómo estaba en los horarios permitidos. Un presentimiento ominoso le recorrió la espalda. Pásamelo. Al levantar el auricular, junto con un ruido estático, se escuchó la voz de su hijo, familiar pero extraña. Mamá. Soy yo, Martín. La voz estaba terriblemente quebrada. Era un sonido áspero y seco, como el de alguien que ha llorado durante mucho tiempo o ha estado gritando. Martín, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa voz? No es nada. Solo quería escuchar tu voz. Era mentira. Valentina se dio cuenta al instante. Detrás de la voz de su hijo, se mezclaba un ruido casi imperceptible. Parecía que alguien insultaba en voz baja, y también había un sonido grotesco, como si alguien estuviera conteniendo la risa a la fuerza. El corazón se le heló. Martín, ¿dónde estás ahora? ¿Hay alguien con vos? No, estoy sol. En ese instante, junto con un gemido corto de su hijo, se escuchó un golpe seco al otro lado de la línea. El sonido de algo duro golpeando contra una pared. A continuación, una voz desconocida intervino bruscamente. Che, Martín. No vas a hablar bien por teléfono. Anda, llorale a tu mami. No es eso. Gritó su hijo con desesperación. Y una vez más, un sonido escalofriante de fricción, un plaf, golpeó el tímpano de Valentina. Cortá el teléfono, pibe.
Si sabes lo que te conviene. Mamá. Yo. Clic. La llamada se cortó así. Valentina se quedó petrificada sosteniendo el auricular. Un silencio de varios segundos. En su cabeza, la conversación y los sonidos de hace un momento se reproducían miles de veces. La voz quebrada de su hijo, el saludo forzado, y, aplastando todo eso, la voz desconocida y el ruido de la violencia. Bajó el auricular lentamente. En su rostro de acero, comenzó a aparecer una grieta imperceptible. La mirada fría de la comandante que revisaba informes había desaparecido, y solo brillaban los ojos de una leona acorralada por un presentimiento desesperado. Se levantó de golpe de su asiento. Ayudante. Venga acá inmediatamente. La puerta se abrió y el capitán Álvarez, un joven oficial, entró marcando el paso. Sí, mi general. Cancelá toda mi agenda de la tarde. Es una situación de emergencia. Que preparen mi camioneta en la entrada principal ya mismo. El destino es el batallón 7 de la brigada de montaña. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par. El batallón 7. Era justamente la unidad donde estaba asignado el hijo de la general. ¿Mi general, ha ocurrido algo? A mi hijo le pasó algo. La voz de Valentina era fría como el hielo. Pero dentro de esa frialdad hervía una lava capaz de quemarlo todo. En lugar del bastón de mando, agarró las llaves del auto. A partir de ahora, no era el tiempo de la general Valentina Quiroga, sino de la madre Valentina. En el camino hacia su hijo, y no en la frontera de la patria, estaba a punto de comenzar la batalla más importante de su vida. El vehículo de mando exclusivo de la división salió rugiendo del cuartel general. Valentina estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana con el rostro endurecido. La camioneta militar verde oliva corría a una velocidad feroz, como si fuera a tragarse el asfalto. Los árboles y las señales de tráfico pasaban como imágenes borrosas. Pero nada entraba en sus ojos. Solo el gemido doloroso de su hijo y el sonido de la violencia que venía del otro lado del teléfono no abandonaban su mente. Ese corto gemido no era un simple quejido. Era el sonido de alguien a quien se le corta la respiración por un dolor inesperado, el sonido de la dignidad derrumbándose. Valentina apretó los puños con fuerza. Sintió el dolor de las uñas clavándose en la palma de su mano, pero no era nada comparado con el dolor que le taladraba el corazón. El capitán Álvarez miró de reojo la expresión de Valentina por el espejo retrovisor. Normalmente, ella nunca mostraba sus emociones. Incluso cuando una operación fallaba o cuando reprendía a sus subordinados, su voz y expresión siempre eran duras y frías como el acero. Pero ahora, en su rostro se mezclaban una ira inocultable y una ansiedad desgarradora. Era como el cielo antes de una tormenta. Mi general, aviso al jefe del batallón 7 con anticipación. Preguntó cautelosamente el capitán Álvarez desde el asiento del conductor. Que un comandante de división visite una unidad de línea sin previo aviso era extremadamente raro. Además, si el motivo era su hijo, era obvio que toda la unidad se pondría patas arriba. Valentina guardó silencio un momento y dijo en voz baja: No. No le avises a nadie. A partir de ahora, mi visita es extraoficial. No voy como general, voy como la madre de un soldado. Había un ligero temblor en su voz. Álvarez no preguntó más y cerró la boca. Intuyó que estaba entrando en el ojo de una tormenta gigantesca. Por la ventana pasaba un paisaje familiar. Era el camino por el que habían conducido juntos por última vez antes de que Martín se alistara. En ese momento, Martín estaba sentado en el asiento del acompañante y hablaba sobre su vago miedo y emoción por el ejército. «Vieja, ¿crees que lo voy a hacer bien? No voy a ser un hijo inútil que manche tu nombre». En ese entonces, Valentina le había acariciado la cabeza y le había dicho: «Martín, antes que mi hijo, sos un ciudadano argentino. Cumplir con tu deber como soldado es lo más importante. No te preocupes por mi nombre.
pero no vivas cobardemente. En cualquier situación, sé una persona digna ante vos mismo. Cuán fría y despiadada habrá sonado su voz al decir eso. Su hijo solo quería escuchar una palabra cálida de aliento, pero Valentina se mordió los labios con un arrepentimiento que le golpeaba el pecho. Le enseñó a no vivir cobardemente, pero cuando su propio hijo gemía bajo la injusticia, ella no sabía nada. El vehículo se detuvo frente a la guardia del batallón 7. La inscripción en la piedra, "La patria confía en mí", se veía inusualmente irónica. 2 soldados que hacían guardia vieron el vehículo de mando de nivel general y salieron corriendo despavoridos. Atención. ¿Quién vive? Antes de que el sargento Campo, encargado de la guardia, pudiera terminar de pedir identificación o saludar, Valentina bajó del auto primero. Llevaba ropa de civil, habiéndose quitado las insignias de grado y los distintivos de mando. Rostro sin maquillaje, cabello atado y una chaqueta común. Parecía una típica mujer de mediana edad. El sargento Campo tenía una expresión de desconcierto evidente. Que de un auto de general bajara una señora civil común y corriente. La miró de arriba abajo con ojos de sospecha. Vino de visita. Ahora no es horario de visitas. Tiene que solicitarlo el fin de semana siguiendo el procedimiento establecido. Era un tono duro y autoritario. Una voz fiel al manual, pero sin una pizca de consideración humana. Es una emergencia. Necesito ver al soldado voluntario Martín Quiroga, por favor. Valentina habló reprimiendo sus emociones lo más posible. El sargento Campo soltó una risita burlona. Señora, ¿sabe dónde está? Viene así nomás a atropellar todo. El ejército no es un lugar para hacer berrinches. Todos tienen urgencias y todos quieren ver a sus hijos, pero se aguantan y siguen las reglas. Váyase. No es lugar para hacer berrinches. Esa frase se clavó como un puñal en el pecho de Valentina. A una madre que corrió con la sangre secándosele por pensar que su hijo gemía bajo la violencia, él la humilló citando reglas y procedimientos. La mirada de Valentina se hundió en el frío. Las reglas, muy bien. Entonces yo también voy a seguir las reglas. Sacó su credencial del bolsillo interior de su chaqueta y la puso frente a los ojos del sargento Campo. Sobre el fondo azul marino, los 2 soles dorados brillaban nítidamente. Junto a ellos, las letras, Ejército Argentino, General de División Valentina Quiroga. Eso golpeó las pupilas del sargento. El rostro de Ocampo se puso blanco como el papel. Parpadeaba como si hubiera olvidado cómo respirar, alternando la mirada entre la credencial y la cara de Valentina. Su cerebro no parecía procesar el hecho de que la persona a la que acababa de llamar, señora, y humillar era la máxima autoridad de la división a la que él pertenecía. Sargento Campo. Valentina lo llamó con una voz gélida. Te doy 5 minutos. Informale ya mismo a tu superior directo, al jefe de batallón, sobre mi presencia y trae al soldado Martín Quiroga acá frente a la guardia. Si mi hijo no aparece ante mis ojos en 5 minutos, considera que tu carrera militar terminó hoy. Entendido. Ocampo, aterrorizado, temblando y casi gritando, exclamó. Ese sí, mi general. Entendido. Corrió tropezándose hacia el interior de la guardia. Sus manos temblaban como hojas al agarrar el teléfono. En el aire congelado frente a la entrada, Valentina estaba de pie, sola y firme. Detrás de ella, el capitán Álvarez tragó saliva. El fénix de acero finalmente comenzaba a desplegar sus alas. La tormenta que traería ese aleteo gigante apenas comenzaba. En la guardia donde el sargento Campo había desaparecido apresuradamente, solo reinaba un silencio pesado. Valentina permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en el final del camino que conducía al interior de la unidad. Como si tuviera visión de rayos X, parecía querer atravesar esa distancia para ver a su hijo. A medida que pasaba el tiempo, el aire alrededor de la guardia se volvía más tenso, como caminar sobre hielo fino. Los soldados,
que al principio la miraban desconcertados, ahora ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. General de división. El peso de ese nombre superaba la imaginación. Un simple soldado rara vez se cruza con una figura así en toda su carrera. Y esa figura había aparecido sin aviso, saltándose toda la cadena de mando, directamente en la puerta. Poco después, el sonido del motor de un jeep militar acercándose a toda velocidad rompió el silencio. El vehículo frenó bruscamente frente a la guardia y, antes de que se asentara el polvo, dos oficiales casi rodaron fuera del auto desde el asiento del conductor y el del acompañante. Eran el teniente coronel Bustamante, jefe del batallón 7, un hombre de mediana edad con una barriga prominente, y el joven capitán Ferraro, jefe de la compañía a la que pertenecía Martín. Tenían los rostros pálidos, como si acabaran de escuchar una sentencia de muerte, y corrieron hacia Valentina. «Atención», gritó Bustamante. Jefe de batallón, teniente coronel Bustamante, presentándose ante la señora general. Jefe de compañía, capitán Ferraro. El saludo resonó en la guardia, pero sus voces temblaban de miedo. Valentina ni siquiera recibió su saludo, los barrió de arriba abajo con una mirada gélida. «Ustedes son los comandantes de esta unidad». «Sí, mi general, así es». «Pero...». «Mi general, ¿qué la trae por aquí sin previo aviso?», preguntó el teniente coronel Bustamante sudando a mares. Sus ojos se movían inquietos. La típica actitud de quien oculta algo. «¿Dónde está mi hijo, el soldado Martín Quiroga?». En la voz de Valentina no había ni una pizca de emoción. Era un tono mecánico, buscando confirmar hechos. Ante su pregunta, los rostros de Bustamante y Ferraro se tensaron instantáneamente. Intercambiaron miradas nerviosas y Ferraro dio un paso al frente. «El soldado Quiroga. Actualmente está descansando en la enfermería. Ayer por la tarde, durante la hora de gimnasia, pisó mal y se lastimó un poco el tobillo. No es una lesión grave, es un esguince leve que sanará con reposo». Era una respuesta demasiado fluida, como si estuviera preparada. Una sonrisa cínica asomó en la comisura de los labios de Valentina. «Esguince de tobillo». El sonido que escuchó por teléfono definitivamente no era el de alguien torciéndose el pie. ¿Dicen que pisó mal durante la gimnasia? Sí, así es. Como tiene tanto entusiasmo, parece que se exigió un poco. Absolutamente no es nada de qué preocuparse, dijo el capitán Ferraro tratando de poner cara de póker, aunque el sudor frío le perlaba la frente. Valentina decidió que no valía la pena escuchar más sus mentiras. «Basta. Traigan al soldado Martín Quiroga ante mis ojos ya mismo». «Pero, mi general, actualmente necesita reposo y...». Intentó disuadirla Bustamante con urgencia. En ese momento, la mirada de Valentina se volvió afilada como un cuchillo. ¿Les parece que les estoy pidiendo su opinión? Esto es una orden. Si no traen a mi hijo en un minuto, consideren que ambos serán destituidos de su cargo y sometidos a un consejo de guerra. Fui clara. Su voz cargaba una autoridad absoluta sin margen de duda. Bustamante y Ferraro no pudieron decir nada más, se miraron con rostros rígidos donde se cruzaban la resignación y la desesperación. El capitán Ferraro sacó urgentemente su radio y contactó a alguien. Su voz casi sonaba a llanto. No pasó mucho tiempo. Desde el interior de la unidad, se vio a un soldado salir rengueando, sostenido por otros dos. El corazón de Valentina se desplomó al suelo. A la distancia, era claramente su hijo, Martín. Pero su aspecto era extraño. Según el informe de Ferraro, debería haberse lastimado el tobillo, pero sus piernas se movían bien. En cambio, la mitad de su rostro estaba tan hinchada que parecía deforme, y tenía el labio partido con una costra de sangre. En el cuello, visible sobre el uniforme, había marcas nítidas de moretones azules. Valentina dudó de sus ojos. ¿Realmente era ese su hijo? ¿Ese joven que salió del centro de entrenamiento hace un mes lleno de salud?
Martín se detuvo en seco al ver a su madre frente a la guardia. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Pronto, gruesas lágrimas llenaron sus ojos. Se mordió el labio tratando desesperadamente de contener el llanto, pero sus hombros temblaban levemente. Valentina caminó lentamente hacia su hijo. Cada paso sentía como si el suelo se hundiera. La cara hinchada, los ojos mezclados de miedo y tristeza, la imagen miserable de no atreverse a acercarse a su propia madre. Todo eso destrozaba el corazón de Valentina. Finalmente, frente a él, Valentina no pudo decir nada. Levantó una mano temblorosa y acarició con cuidado la mejilla hinchada de su hijo. Su piel estaba ardiendo como fuego. Vieja. Una sola palabra escapó apenas de la boca de Martín. En ese momento, Valentina sintió que todo lo que la había protegido como una armadura de acero durante décadas se derrumbaba. Abrazó a su hijo sin decir palabra. El cuerpo de Martín temblaba como una rama seca. Lágrimas calientes empaparon el uniforme de ella. Levantó la vista y fulminó con la mirada al teniente coronel Bustamante y al capitán Ferraro, que estaban detrás de Martín. Sus rostros ya estaban blancos. Se estaban dando cuenta tarde de que no se enfrentaban a una simple general, sino a una leona enfurecida a punto de perder a su cachorro. Dijeron esguince de tobillo. La voz de Valentina era baja y escalofriante, como si resonara desde lo más profundo del infierno. La máscara se había caído. Ahora era el momento de pagar el precio con sangre. Valentina sentó a su hijo en el asiento trasero de su vehículo. Sabía instintivamente que lo que Martín necesitaba ahora no era un interrogatorio, sino estabilidad absoluta. Se quitó su chaqueta y cubrió los hombros temblorosos de su hijo. Martín, apoyado en el pecho de su madre, lloraba en silencio como un niño pequeño. Valentina miró por la ventana. Bustamante y Ferraro estaban parados en posición de firmes, con caras de cadáveres. Capitán Álvarez, llamó Valentina en voz baja. Sí, mi general. Ordená inmediatamente a la policía militar de la división y al cuerpo médico que vengan acá. Que la policía militar tome el control total de los accesos a esta unidad y ponga a todo el personal involucrado bajo custodia. Y decile a Sanidad que prepare un helicóptero de evacuación médica. Mi hijo va a ser trasladado directamente al Hospital Militar Central, no a un hospital civil. Su voz era fría y decidida. En su cabeza ya se estaba trazando el plan para todo lo que vendría. Esto no era un simple acto de crueldad en la unidad. Era un crimen grave que los oficiales intentaron encubrir sistemáticamente. Por lo tanto, tampoco podía confiar en la enfermería de esta unidad. Entendido, respondió Álvarez, sacando el teléfono satelital. Al ver esto, el rostro del teniente coronel Bustamante se volvió gris ceniza. Policía militar y helicóptero. Se daba cuenta de que el asunto estaba creciendo hasta un punto irreversible. Mi general, por favor reconsidere. Si esto se sabe afuera, el honor de toda la división caerá. Podemos manejarlo discretamente. Deme una oportunidad más. Bustamante intentó balbucear excusas desesperadas. Cállese. Lo cortó Valentina. Usted ya no tiene derecho a hablar. Bajó del auto y se acercó a grandes zancadas a los dos oficiales. Ellos retrocedieron instintivamente. Viendo el estado de mi hijo, se atrevieron a decir, ¿esguince? Es que recibimos ese informe. ¿Informe de quién? ¿Y siquiera verificaron ustedes mismos la cara de mi hijo? Ante el interrogatorio de Valentina, los dos no pudieron responder. Solo bajaron la cabeza y se humedecieron los labios. Bien. Entonces yo misma lo voy a verificar. Valentina se dirigió sin dudar hacia la enfermería. Bustamante y Ferraro la siguieron aturdidos. Los soldados de la unidad observaban la escena desde lejos, conteniendo la respiración. La enfermería era un edificio viejo en una esquina. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante y a humedad golpeó su nariz.
El enfermero y el médico militar de turno se levantaron sobresaltados al ver entrar a la general. Valentina ignoró sus saludos y ordenó buscar el historial clínico del soldado Martín Quiroga. El médico, con manos temblorosas, le entregó una carpeta. Paciente, soldado Martín Quiroga. Diagnóstico, esguince de tobillo derecho. Tratamiento, hielo y reposo. El registro coincidía palabra por palabra con el informe del capitán Ferraro. Valentina dejó la carpeta y clavó su mirada en el médico. ¿Vos sos médico? Ese sí, mi general. Teniente médico Ortiz. Si sos médico, habrás revisado al paciente. ¿No viste las heridas en la cara y el cuerpo de mi hijo? El paciente declaró que se cayó por las escaleras. Si uno rueda por las escaleras se le hincha solo un lado de la cara y le salen moretones solo en el cuello. ¿Y por qué le recetaste analgésicos narcóticos a un paciente con un esguince? Valentina señaló con el dedo un nombre escrito en letra pequeña en el historial, petidina. Era un analgésico opioide que no se usaba jamás para un esguince común. El rostro del médico palideció. ¿Es que? Se quejaba de mucho dolor. Mentira, escupió Valentina con frialdad. Alguien le recetó esto a la fuerza para callarle la boca por el dolor extremo y para que no saliera a un hospital externo. Tráeme la placa de rayos X. El médico corrió casi llorando y trajo la radiografía del tobillo. Valentina la puso en el negatoscopio. A simple vista parecía normal, pero ella, experta en ver heridos, entrecerró los ojos. Ahí estaba. Una línea muy fina debajo del maléolo. Esto es una fisura. No era un esguince. Era evidencia clara de un impacto externo lo suficientemente fuerte como para fisurar el hueso. Alguien le había pisado o pateado el tobillo a propósito. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió silenciosamente y entró un soldado. Parecía compañero de Martín, con cara de miedo. Al cruzar miradas con Valentina, se asustó y fingió ir al dispense de agua. Al pasar junto a ella, dejó caer un papelito doblado al suelo como por error. Valentina lo recogió disimuladamente. El soldado salió rápido. Ella abrió la nota. El que lo hizo es el cabo primero Lucas Moretti. Su padre es un pez gordo del Ministerio de Defensa. Todos lo saben pero nadie puede hablar. Salve a Martín. La mano de Valentina tembló. Lucas Moretti. Y un alto cargo del ministerio. Todas las piezas encajaban. Esto iba más allá de un simple abuso, era un crimen organizado bajo el amparo del poder. En sus ojos se encendió una llama de ira fría. Salió de la enfermería con la radiografía en la mano. Teniente Coronel Bustamante. ¿Viendo esta placa sigue diciendo que es un esguince? Le puso la radiografía en la cara. ¿No lo verificó o se hizo el ciego porque sabe quién es el padre del cabo primero Moretti? Al escuchar el nombre Moretti, Bustamante y Ferraro se quedaron petrificados. Ella lo sabía todo. A partir de ahora, este caso será investigado directamente por la Policía Militar de la División bajo mi autoridad. Ustedes dos quedan relevados de sus funciones y bajo arresto preventivo hasta que termine la investigación. Y arresten al cabo primero Lucas Moretti ahora mismo. Su declaración resonó como un trueno. Relevo de comandantes, arresto de un suboficial. Era una medida extrema. En ese momento, se escuchó el sonido de las hélices. Un helicóptero sanitario con la Cruz Roja descendía levantando polvo. Los efectivos de la policía militar salieron completamente armados y tomaron el control. Valentina miró cómo subían a su hijo a la camilla. Capitán Álvarez. Contactá a mi superior directo, el comandante del cuerpo de ejército. Informale exactamente lo que estoy haciendo. Y decile esto, aunque haya presión del Ministerio de Defensa, voy a investigar la verdad hasta el final. Aunque me pongan un cuchillo en el cuello, no voy a retroceder. Entendido, mi general. Valentina subió al helicóptero. Mientras se elevaban,
cerró los ojos. La cirugía para extirpar el cáncer incrustado en el corazón del ejército acababa de comenzar. Y la cirujana era ella. Director General de Logística del Ministerio de Defensa, Luciano Moretti. Su despacho estaba en el piso más alto del edificio Libertador, con vista a Puerto Madero. Manejaba presupuestos astronómicos. Le decían, la mano invisible. Su paz se rompió con una llamada del teniente general Ricardo Videla, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. Director, tengo algo que decirle. La general Quiroga inspeccionó el batallón 7 y detectó abuso grave contra su hijo. Y... cosas que pasan en la colimba, no. El agresor señalado es su hijo, el cabo primero Lucas Moretti. La general ordenó su arresto y relevó a la cúpula de la unidad. Martín Quiroga está siendo trasladado al Hospital Militar Central. La cara de Moretti se endureció. General Videla. Dígale a esa mujer que pare todo ya. ¿Qué se cree que hace una simple divisionaria contra el hijo de un director general? Es abuso de autoridad. No puedo, director. Ella dijo que no retrocederá ante ninguna presión. Es una orden legítima. Moretti colgó furioso. Sacó su agenda secreta. Llamó a Asuntos Internos y a un editor de un diario importante. Hola, che. Tengo una primicia. La primera mujer general, el Fénix, está loca. Usa su poder para proteger a su hijo y está destruyendo una unidad por un berrinche. Mañana quiero eso en tapa. Comenzó la guerra mediática. Moretti quería pintar a Valentina como una madre histérica que perdía la objetividad. No le importaba lo que hizo su hijo, solo le importaba su poder. En la sala de emergencias del Hospital Militar Central, el caos reinaba. Valentina sostenía la mano de Martín. Al quitarle la camisa, el cuerpo de su hijo era un mapa del horror. Moretones negros y azules, marcas de golpes en los costados y la espalda. Un residente médico la miró asustado, mi general. Esto no es una simple paliza. Sospechamos daño en órganos internos. Hay que hacer una tomografía ya. Valentina asintió. Martín, recuperando un poco la conciencia, apretó su mano. Mamá. Perdón. Por mi culpa. No tenés nada de qué pedir perdón. Los que te hicieron esto van a pagar. El capitán Álvarez se acercó con una tablet. Mi general, malas noticias. Internet se está llenando de artículos falsos. General Quiroga abusa de poder, escándalo en el ejército. Es obra de Moretti. No vamos a responder, dijo Valentina. La verdad está grabada en el cuerpo de mi hijo. El médico volvió con cara grave. Tiene 3 costillas fisuradas y ruptura de vaso con hemorragia interna. Hay que operar de urgencia o su vida corre peligro. Valentina sintió que el mundo giraba. ¿Va a salir bien?, preguntó con voz temblorosa. Haremos lo posible. Tiene que salir bien. Esa es su misión, doctor. Una voz grave sonó detrás de ella. Era el teniente general Ricardo Videla, su jefe. General Quiroga. Recibí el informe. A partir de ahora, este caso lo dirige el cuerpo de ejército, no la división. Yo me encargo de las presiones de arriba. Usted quédese como madre al lado de su hijo. Gracias, mi general, dijo Valentina, inclinando la cabeza con gratitud. No estaba sola. La intervención de Videla cambió el juego. Al elevarse a nivel de cuerpo de ejército, las presiones de Moretti perdieron fuerza. Pero Moretti jugó otra carta, visitó a su hijo Lucas en la prisión militar y le ordenó mentir. Vos no hiciste nada. Decí que Martín se cayó y que te tenía envidia. Comprá un par de testigos. La verdad la escriben los que tienen poder. Mientras Martín estaba en cirugía, Valentina esperó 5 horas eternas. Al amanecer, la operación fue un éxito. Pero llegaron noticias.
Lucas Moretti negaba todo y algunos soldados comprados testificaban a su favor. Valentina se levantó. Capitán Álvarez, iniciamos una investigación exhaustiva. Entrevistas 1 a 1 con todo el batallón 7. Garantiza el anonimato. Y búscame al soldado de la nota. Ese chico tiene la llave. Encontraron al soldado Gómez. En una sala de interrogatorios, Valentina se sentó frente a él. Soldado Gómez. Gracias por la nota. Le salvaste la vida a mi hijo. Sé que tenés miedo de Moretti. Pero si callás hoy, habrá otro Lucas Moretti mañana. Te prometo, con mi rango de general, que te voy a proteger. Nadie te va a tocar un pelo. Gómez lloró y finalmente habló. Voy a hablar, mi general. Voy a contar todo. El testimonio de Gómez abrió la compuerta. Lucas Moretti no solo golpeaba, tenía un reino en la unidad. Hacía que le lavaran la ropa, le robaba dinero a los soldados amenazando a sus familias, y los oficiales miraban para otro lado. Con estas pruebas, el general Videla procesó a Lucas Moretti y a los oficiales cómplices. La opinión pública se dio vuelta a favor de Valentina. Pero Valentina y Videla fueron por más. Investigaron la ruta del dinero que Lucas robaba. Iba a una cuenta de acciones de Industrias del Sur, una empresa fantasma de defensa. Resultó que Luciano Moretti adjudicaba contratos millonarios a esa empresa, propiedad de sus testaferros, a cambio de sobornos. Videla y Valentina presentaron el informe al jefe del Estado Mayor General del Ejército. Esto es inaceptable. Limpieza total. Esa tarde, la Fiscalía Federal allanó el Ministerio de Defensa. Luciano Moretti fue arrestado en su oficina mientras gritaba, ¿saben quién soy yo? Su imperio cayó en un instante. El escándalo se llamó el Moretti Gate. En el juicio militar, Lucas Moretti fue condenado a 7 años de prisión efectiva. Los oficiales Bustamante y Ferraro fueron dados de baja con deshonor y recibieron penas de prisión en suspenso. Valentina y Martín caminaron por un lago al atardecer después de que todo terminó. Hijo, esa cicatriz no es debilidad. Es una medalla de valentía por haber sobrevivido. Valentina implementó reformas en su división, buzones anónimos, cartas al corazón, charlas obligatorias y tolerancia cero al abuso. Fue ascendida al Estado Mayor General. El día que Martín recibió la baja, le dijo a su madre, «Mamá, voy a ser policía. Quiero proteger a los débiles como vos lo hiciste». Años después. Martín, ahora un detective de la Policía Federal, comía un sándwich mirando la TV en la comisaría. En las noticias, audiencia de confirmación para la primera mujer jefa del Estado Mayor Conjunto, General de Ejército Valentina Quiroga. Un diputado le preguntó maliciosamente, ¿no usó su emoción personal en el pasado para impulsar su carrera? Valentina respondió firme a la cámara, sí, casi pierdo a mi hijo. Pero ese dolor lo convertí en responsabilidad. Todos los soldados son mis hijos. Mientras mi corazón lata, dedicaré mi vida a que ninguno sufra injusticias. Martín sonrió con lágrimas en los ojos. Su teléfono sonó. ¿Viste la tele, hijo? Estuve genial, ¿no? Vení a casa que hice asado. Sí, vieja. Sos la mejor. Ya voy. Madre e hijo,